Bueno, vamos a continuar con la entrevista. Ya Alfonso está con nosotros y nos ha traído Marc Royan. Así el que, FUNS. hola. Exactamente. Hola, ¿qué tal? Marc. Bienvenida al programa. Tu Muchas cámara gracias. está aquí, ¿eh? Sí, está buscando. Exacto. Volvemos a tocar el ¿Eso tema es? videojuegos aquí en Japofan, Sí. Eri. Y bueno, aquí tenemos a Marc Royan, como tú has dicho, conocido también como el FUNS, una de las personas más importantes en el mundo de la divulgación de la industria del videojuego que tenemos en nuestro país. Ha ido ganando cada vez más relevancia en los últimos años, la verdad. Yo diría que sí, ¿no, Marc? Pone cara rara, pone cara rara. ¿A quién describes? Creo que te has ¿Quién es equivocado, ¿no? No sé cómo presentar al amigo Marc Royan, no sé cómo ubicarlo bien, historiador de videojuegos, locutor de radio, redactor en varios medios, que también estás liado, conferenciante, que me consta, youtuber últimamente también, podcaster, cinéfilo, escritor. A ver, Funs, échame un cable, ¿cómo te definirías tú un poco? Joder, vaya marrón, me lanzas, ¿no? En plan de, como no sé hacerlo yo, pues hazlo tú. Bueno, pues nada, pues ¿cómo me definiré yo? Pues mira, soy un chico de Barcelona que nació el año 81, desde el principio, ¿no? No, nada, puedo resumir al final todo esto que has dicho, lo puedo resumir con lo que es mi pasión en este momento, que es la divulgación de la historia del videojuego. No solo el videojuego, sino hay algo más concreto todavía, ¿no? Que es la historia de, desde los años 50, 60, pues hace ya 10, 15 años, en la radio precisamente, me aficioné a hablar sobre este tema. Poco a poco la gente le empezó a gustar lo que hacía y poco a poco, pues eso, había YouTube, vía Twitch, vía libros, vía revistas, en conferencias, en ferias, en cualquier sitio donde me hayan dejado estar, pues si me hayan aceptado, pues yo encantado de transmitir esta historia del videojuego que, bueno, el videojuego está aquí para quedarse, ya no es una arte menor, forma parte de nuestro día a día y conocer su historia, pues es también importante. Buena descripción, ¿no? Sí, me vale. Yo me he quedado intrigado por el nombre, el FUNS. Si me explicas un poco, ¿no? Es curioso. Esto es un clásico. A ver, esto viene de Videojuego, ¿no? Seguro. ¿No? Más o menos, viene de por ahí. Esto básicamente viene de una época, de la época de los 90, cuando empezó a estar internet ya por aquí, que bueno, pues te decían, cuando entrabas en internet, yo tenía 14 años, me decían, no, es que no puedes estar en internet si con tu nombre real. Y yo, ¿cómo que no puedes estar con tu nombre real? Claro. Tienes que buscarte un mote. Un alias. Sí. Un alias, sí. Decían, es que no puedes estar si no, tienes que tener tu nick. Entonces No eres era nadie. el nick. El Nick. Y al principio era Funspot, pero como Funspot era muy largo, la gente lo resumía como Funs, así que nada, Funspot, que venía de un videojuego que Alfon conoce, que es el Cool Spot, que es un clásico de la época, que yo lo transformé a Fun. Era un chaval de 14 años, Claro. Se la ha ¿Qué quedado, se la ha queréis? quedado. ¿Qué queréis? Se me ha quedado, ya está. Bueno, Marc, ya que estamos hablando de videojuegos, ¿qué relación te une con Japón y qué características suelen tener los videojuegos nipones? A mí, claro, en Japón, desde que soy yo ese chaval de 14 años que estaban, ala, Uy. esto que habéis oído es el tocho. Sí. Se nota que es gordo, ¿sí? El libro. Es muy grande, sí. Ahora hablamos. A mí la pasión me viene de cuando tenía 13, 14 años, que como tantos otros chavales de aquella época, pues estaba apasionado por Japón, por el manga, por las tradiciones, por el mundo de, incluso las historias de samuráis, ¿no? Libros de la época. Me gustaba mucho todo lo japonés, los videojuegos. Yo descubrí en aquel momento que los videojuegos que más me gustaban eran japoneses. Fue como con 14, 15 años hacer como una conexión mental, ¿no? Decir, es que todo lo que me gusta, los cómics, los juegos, las películas, todo lo que me gusta es japonés. Es que, ¿Qué hago yo aquí, no? Claro, es en plan de, entonces, pues, a partir de ese momento, pues fue como investigar y empaparme mucho de la cultura japonesa, ¿no? Cuando cumplí 18 tuve la oportunidad de visitar Japón. Aquello fue para mí como unos momentos mayores de mi vida. Imagínate, ¿no? Llegar a ese lugar donde venían todos los videojuegos, los mangas, todo lo que me gustaba. Y bueno, pues empaparme de esa cultura, ¿no? Y descubrir, pues eso, de que, como te decía, ¿no? Que con 14 años hice ese clic de decir, no, es que mira, el videojuego, el que más te gusta es el japonés, que tiene su idiosincrasia, tiene su estilo, tiene sus historias. Y bueno, parte del libro también está dedicado a explicar esa forma de comprender el videojuego que es tan japonesa. Ah, muy bien. Claro, eso, hablamos del libro, claro, porque Alfonso ya me comentaba, ¿no? Que acabas de publicar el libro, que se acaba de caer. El tocho. El libro gordo. Se ha oído, ¿no? El libro Prehistoria, los 50 videojuegos que cambiaron el mundo. Ay, qué bien, se ve. ¿Qué juego y autores japoneses hay y qué importancia cree que han tenido en la industria?
Claro, es que los japoneses, la industria japonesa es vital para la historia del videojuego. Aquí hay 50 juegos, están ordenados de forma cronológica. Los 2, 3, 4 primeros no son japoneses porque son los... Claro, hay mucha gente que piensa que los videojuegos se inventaron en Japón. Y estrictamente hablando, esto no es así. Yo creía. ¿Ves? Esto realmente nacen en universidades norteamericanas por aficionados a la informática que crean estos videojuegos. Estos videojuegos llegan a Japón y estos videojuegos americanos influyen a toda una nueva generación de padres del videojuego japonés, pues que sé, como Gunpei Yokoi, como Nishikado, Iwatani, que son los que crearon Space Invaders, Pac-Man. Ellos cogen estos videojuegos y los llevan a otro nivel, los perfeccionan, los hacen más interesantes, inventan nuevos géneros, les dan una vuelta a tuerca tremenda, y entonces lo que empezó siendo un invento americano, pues acabó convirtiéndose en un invento japonés, ¿no? Porque al final los americanos también pasaron por una etapa un poco difícil económicamente hablando, la famosa crisis del 83, que bien conoce Alfon, y los japoneses aprovecharon ese vacío, los americanos dejaron un vacío total, los japoneses lo aprovecharon para dominar el mundo, literalmente, para dominar el mundo con sus videojuegos. Y ahí está, bueno, Nintendo, Sega, todas las empresas. Funs, has visitado, como decías, Japón en varias ocasiones y han pasado a veces un tiempo prudencial entre ellas, ¿verdad? ¿Cuántos años? Fuiste de los pioneros, un poco turistas a Japón. ¿Qué diferencias y evolución has encontrado a lo largo de los años allí en cuanto a tiendas de videojuegos, salones recreativos y en general la cultura otaku? Lo que yo he notado, que claro, también he hecho viajes puntuales, ¿no? Tú has viajado mucho más que yo ahí, pero claro, entre mi penúltimo viaje y mi último viaje, que fue el viaje de novios además, mi viaje de novios lo hice a Japón, ¿verdad? Pasaron como 15 años y yo noté un cambio radical en el sentido de cómo se veía al otaku. No sé si fue mi impresión o no, pero de ver cómo en era el año 2000. De hecho, yo estuve en el 11 de septiembre, famoso 11 de septiembre, yo estaba en Japón, estaba yo ahí, imagínate. Y no sé si son las tiendas, los recreativos, todo en general. Ahora, en los últimos años que he ido, pues lo he visto como más, no sé, como... Antes era más despectivo, quizás. Sí, yo creo, claro, insisto, mi visión es también de ir, estar unos días y volver, pero sí que he notado que lo que antes era como más, mira, el otaku, ¿no? Pues como aquí un poco en España ha pasado aquí lo mismo. Sí, el friquismo, ¿no? A mí no me gustaba que me dijera otaku, ¿eh? Estaba mal visto en Japón, ¿verdad? Claro. Se mira otaku. Y no. Yo un poco como más chalao, ¿no? No, pues lo mismo que a mí. Yo con 14 años era el friki de mi escuela por jugar a videojuegos, y ahora mi hijo el mayor juega a videojuegos y es el rey de la clase. Ya no es el popular, es el popular. Verdad. Y claro, me he fijado, por ejemplo, también que en estos últimos años han aparecido obras en Japón. Yo me acuerdo de una que me encantó, que es que es manga también, un dorama, que es Densha Otoko, que ha reflejado al otaku como con una ternura, ¿sabes? Como diciendo, que son humanos también, ¿sabes? Entonces, he notado esto, que las tiendas, todo en general, es como más... amigable, ¿no? Pero eso también ha provocado, pues por ejemplo, que los recreativos, pues que últimamente ya cuando fui ya estaban muy de capa caída, y ahora, bueno, ya hemos visto que incluso han cerrado algunos clubs de Sega famosos, los han tenido que cerrar. Bueno, un poco de todo, ¿no? Bueno, luego también alguien nos ha chivado un poquito, que ya has entrado de lleno en la paternidad desde hace unos años. ¿Cómo crees que influyen los videojuegos y los niños? ¿Y cómo ha sido vivirlo en primera persona? Bueno, ya lo que te decía, que cuando yo jugaba videojuegos con 14 años, era el rarito, ¿no? El rarito de la escuela. Y ahora el mayor mío, que tiene 11, 12, pues es el crack, es el number one. Es mira, yo he conseguido tal y soy el más admirado de mi clole. He hecho un mapa en Minecraft y todo el mundo me admira. Y yo, fíjate si ha cambiado. Claro, es que es otro mundo totalmente distinto. De hecho, a veces vienen los chavales, amigos del mayor, vienen a casa, ven mi colección de videojuegos, que antaño era como, mira este, mira qué friki. Sí, lo ven los amigos y dicen, ¡guau! Maravilla, wow. Flipa. Vaya padre tienes. Sí. Claro, cambia mucho. Pero eso también ha afectado, y eso también lo noto mucho, igual que los amigos del mayor dicen, ¡oh, qué guay tu padre! Los otros padres, que no tienen ni idea de videojuegos, vienen todos, oye, cuéntanos, este juego es válido, este juego es recomendable. Consejero, ¿no? Todos me piden, ¿cómo hago para limitar las horas al niño? Sí. O sea, que al final, por una o por otra, siempre estoy ahí. Está liado. Y Marc, sé que es difícil elegir, a ver, pero para una persona como yo, ¿no? Neófita de esta cosa que no me entero Siendo de nada. japonesa, Claro, cuidado. pero por eso que aprendo, escuchando, ¿no? ¿Y cuál sería la empresa de videojuego y la personalidad más importante de Japón, según tú?
Es difícil, porque es que ha habido muchísimas. Pero mira, y Alfon me va a matar por esto, porque los dos Viene somos... con Super Nintendo hoy, no hay Claro, problema. es ¿no? que Ya está mirando ya he Alfonso. venido. No hay problema. Yo soy ceguero, Super yo soy de Nintendo. Sega a muerte, pero la realidad es que nos hemos de rendir a la evidencia y Nintendo es... Mira, con lo ceguero que soy, en el libro hay 3 juegos de Sega y de Nintendo Muchos creo que más. hay 8 o 9. Sí. ¿Por qué? Esto es la compañía que más juegos tiene. ¿Por qué? Pues porque Nintendo desde Claro. el siglo... Bueno, empezaron en el siglo XIX, no haciendo videojuegos, evidentemente. Pero desde el año 80, 70 hasta hoy siempre han estado en la cresta de la ola. No han Siempre parado, estado- Siempre han estado arriba. Siempre hay empresas, todas las empresas, hay Atari, hay Sega, hay Namco, tienen sus vaivenes, ¿no? Están arriba, ahora luego van para abajo. Nintendo siempre ha estado arriba. Con sus vaivenes también, pero Nintendo hizo la Switch, ha hecho la Wii, ha hecho la NES, ha hecho la Super Nintendo, ha hecho la Game & Watch, ha hecho la Game Boy. Tiene Sí, tantos verdad. mitos, tiene tantos Claro. referentes, que es que siempre está ahí. Es una constante que nunca desaparece. Sí, sí, sí. Será como la Warner Bros. O esa Sí, es que mucha americana, gente le hablas de mítica. videojuegos y piensas en Nintendo. Claro. Gente fuera del Sí, mundillo, señor. es verdad. De hecho, en Estados Unidos, el lenguaje popular de Estados Unidos, jugar Quiero a una Nintendo, Nintendo, sí. es jugar a videojuegos. Exacto, ¿Ves? es directamente. Ah, muy bien. Más sobre el libro, Marc, que al repasar toda la historia de la industria y documentarte para ello mucho y demás, Mucho, sí. demasiado, ¿no? ¿Por qué consideras que Japón ha perdido relevancia en el mercado de los videojuegos en los últimos años y qué podría hacer quizás para tratar de revertir esa situación? Ha perdido un poco de comba, nos consta. Sí, ha perdido comba porque, lo dicho, en los 90, 80 y 90 aprovecharon este vacío que dejaron los norteamericanos, que era el gran mercado al principio, aprovecharon ese vacío para tomarlo ellos y... Podríamos decir que se durmieron un poco los laureles, ¿no? Era como lo nuestro es lo más. Lo nuestro Estaban es lo top. arriba y se quedan. Claro, entonces durante mucho tiempo los europeos estaban muy en su producción, muy centrados en su producción, los norteamericanos aborrecieron el mercado por completo, pero en cierto momento los otros mercados vieron que, oye, que los videojuegos es un negocio de futuro, que se puede hacer mucho dinero y empezaron a trabajar en ello. Y poco a poco, sin que creo que los japoneses se dieran cuenta, se toparon que lo que era antaño su reino, ¿no? Su trono, pues había sido ocupado por unos nuevos desarrolladores y la industria japonesa, y esto lo decía mucho Tomonobu Itagaki de Tecmo, decía es que en vez de hacer videojuegos nosotros hacer videojuegos para todo el mundo, nos hemos centrado en hacer videojuegos para los japoneses que gusten a otras personas del mundo que les guste lo japonés. Claro. Una persona que no le guste lo japonés, pues quizá no le gusta, pero nos da igual, nos centramos en nuestra producción. Y esto durante años funcionó. Pero en los últimos años, empresas como Capcom han descubierto, se han dado cuenta que esto no va a ninguna parte, si quieres ser una empresa de renombre internacional, y han empezado a hacer cositas, ¿no? Han empezado a hacer campañas, a hacer videojuegos, a hacer productos, Kojima también. Es gente que ya está pensando con un chip más internacional, más diciendo, no, tenemos que hacer juegos para todo el mundo. Claro. No se trata solo de hacer juegos para Tienen que para volver un poco a recuperar. Claro. Claro. Uy, No si salgo veas. yo ahí, mírame. Estás tú por ahí, en YouTube. Con un 32X, tío. Con un 32X. Te he hecho un homenaje, te he hecho un homenaje. Oye, pues es muy interesante todo lo que se explica, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa, como siempre, es lo que pasa, no El tenemos más tiempo. Daniel. Así que gracias, Marc. Gracias Hombre. por estar con nosotros y darnos esa clase. Y yo ya sé un poco más de videojuegos, tú. Poco a poco. Sí, Muchísimas poco gracias. a poco. Muchas gracias. Yo me lo quedo A este. vosotros. Sí, no, este es para ti. Mira, Vaya que, tocho. que se oiga, que se oiga. Ahí. Dale, Muchas dale. gracias.